de esto, ¿no? Lo que se hace es, imagínense que lo que ustedes quieren hacer es calcular la longitud de arco, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es como definir una partición, ¿no? Como siempre, una partición x0, ¿no? Como le hemos estado haciendo en todo el curso, x0 igual a, ¿no? Así hasta xn igual a b, ¿no? Entonces realmente lo que están haciendo es, bueno, vamos a partir el intervalo en varias pedazos. Y entonces igual se fijan en sus valuaciones aquí, ¿no? Me fijo en esta evaluación, me fijo en esta de aquí y me fijo en esta de acá, ¿no? Ahora, yo no sé calcular longitudes de arco, pero sí sé calcular longitudes de líneas rectas. Entonces lo que podría hacer yo es tratar de calcular las longitudes de las rectas que se forman al unir los puntos de la partición, ¿sale? Y entonces, si uno piensa eso, ¿cómo se calcula la distancia de aquí a acá? Por ejemplo, este es el x0, este es el x1, el x2, y en este caso solo vamos a tener x4, ¿no? Pero, ¿cómo se calcula? Vamos a poner aquí, para no ser tan generales, este es el x0 hasta el x4, que de cualquier manera, como les digo, esto simplemente es intuición, ahorita no voy a meter formalismo. Entonces, ¿cómo calcularía esto? Bueno, este punto de aquí es el punto A, f de A, ¿están de acuerdo? Y este punto que está aquí es el punto x1, f de x1. Que de hecho este es el punto x0, f de x0. ¿Sale? ¿Cómo calculan la norma de esto? O sea, en realidad si quisieran calcular esto, ¿están de acuerdo que esto es la norma de x0, f de x0 menos x1, fx1, ¿no? Si lo vieran como en sus cursos de ¿en qué cursos? De geometría analítica, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, para la Ya, distancia. ya este habría que sumarle pues los todos, ¿no? Hasta el último que sería el x4, f de x4, menos, en este caso sería, a ver, el x3, ¿no? El x3, f de x3, ¿no? Este, ¿vale? Entonces, si yo desarrollo más o menos esta expresión, ¿qué me queda? Es las diferencias, ¿no? x0 menos x1 elevado al cuadrado más f de x0 menos f de x1, esto elevado al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Y si lo hice bien, más la raíz cuadrada de x4 menos x3 elevado al cuadrado, más f de x4 menos f de x3, esto también elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿O hice algo extraño? Creo que lo hice bien, ¿no? Pero, ok. Eh, de ahí no se ve, ¿no? O sea, si uno dijera, ¿sabes qué? Es que esta cosa como que tiene que ver con la suma esta, o buscar una suma de Riemann, pues la verdad es que si lo veo de aquí, pues como que no se ve mucho, ¿no? ¿O ustedes sí ven algo? Pues no, ¿no? Lo que se hace aquí es, eh, ya aquí directamente quise calcular la norma, digo, no está mal que calcule la norma, pero me falta ahí un pasito, por eso es que todavía a lo mejor no se ve, ¿no? Y ese pasito, ¿cuál es? Bueno,
Ese pasito es que tengo que calcular de alguna manera, y me voy a ahorrar por todo esto, porque si no, no sale tan directo, ¿vale? Entonces, ya está emocionando, pero no. Entonces vamos a ponerlo simplemente en notación como de suma, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo aquí tendría que esto es la suma desde que k es igual con 0, ¿no? Hasta, ¿quién? Hasta 4, ¿no? De la norma, tendría que ser del xk, no, entonces sería hasta 3, ¿vale? Ah, es que nosotros lo hacíamos, perdón, vamos a hacerlo como lo hacíamos. Sería como desde k igual a 1 hasta 4, del xk, sería la norma del xk menos 1, f de xk menos 1, y lo voy a poner al revés. Acuérdense que la norma siempre se puede poner al revés, ¿no? Entonces vamos a poner primero el otro, que sería como el x, si le ponemos k, ¿verdad? Entonces este es el xk menos f de xk, y a este punto le voy a restar el punto xk menos 1, coma f de xk menos 1, ¿sale? Entonces, cuando lo vemos en nuestro ejemplito, digamos, este que está aquí arriba, pues se ve así, pero están de acuerdo, por ejemplo, ¿qué cosas aquí son intuitivas? Si yo me tomo más puntos, como que me debe, o sea, aquí lo que yo estoy haciendo es tratar con líneas rectas de aproximar la longitud de la curva, pero como que si me tomo más puntos, como que mi aproximación cada vez va a ser mejor, ¿no? De la longitud de curva. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, si yo aquí me tomara una cantidad de n de puntos, en realidad lo que estoy definiendo es como que la longitud de arco debería de ser esta suma, ¿no? Justo voy a escribir exactamente lo mismo, pero aquí nosotros ya tenemos como una suma de n cosas, ¿no? Voy a poner aquí, este es el xk, ¿sale? ¿Sale? Entonces, en realidad, cuando uno quiere aproximar la longitud de arco, en realidad está pensando en esta suma, ¿no? Ese es como el primer paso que uno tiene que pensar, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? ¿Cómo ven? Ahora, todo esto no se parece en realidad a esta parte de aquí, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir es, bueno, con las formas que hemos ido nosotros aproximando, pues hacemos lo mismo, definimos una partición y llegamos a esta suma, pero esta suma, pues nada que ver con esta. Entonces, ¿por qué? Porque todavía nos falta hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en este caso nos vamos a fijar en xk, coma f de xk, justamente la parte de adentro. Vamos a poner aquí. O sea, ya vimos la intuición, ahora lo que vamos a hacer es buscar una forma más fácil, ¿no? De expresar las cosas. Entonces aquí me voy a fijar en la parte de adentro, que es el xk-1, f de xk-1, esta parte. Entonces voy a tratar de trabajar un poquito con esta parte y ver si puedo hacerla más sencilla, ¿no? Entonces simplemente la voy a meter en un solo vector, esto es xk menos xk-1, f de xk menos f de xk menos, ¿vale? Ok, entonces aquí, ahí está. Ok, perfecto. Ahora, ya que la tengo de esa manera, ¿qué se imaginan que podríamos aplicar aquí? No, lo que voy a aplicar aquí es, yo sé que mi función es, de hecho es de clase C1, ajá, entonces es continua y derivable, ¿están de acuerdo?
sea, esta f es continua y además f' existe, ¿no? De hecho, f' es continua, es de clase C1, pero en este caso solamente voy a utilizar que f es continua y que f existe. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el teorema del valor medio, ¿vale? ¿Sale? A cada una de las componentes, o sea, se la voy a aplicar el teorema de valor medio a esta de aquí, ajá, y a esta de acá. De hecho, estoy pensando estas funciones en el intervalo, ¿cómo es este intervalo? En el intervalo xk menos 1, xk, ¿vale? Ahí es donde le voy a aplicar, que aquí cuánto da, aquí es interesante porque, digamos, la parte importante es esta de aquí, ¿no? O sea, vamos a tener acuérdense que dice el teorema del valor medio. ¿Se acuerdan qué dice? Dice que la derivada en un punto, o sea que la función es el teorema del valor medio, entonces sería f de, es este, ¿no? Ajá. Que existe un punto que hace esto y entonces esto es b menos a por f' de sí, ¿no? Y esto es igual a f de b menos f de a, ¿no? Perfecto. Entonces, tal vez solamente se le aplique a la segunda componente, es lo que estoy viendo, porque en esta tal vez valga la pena conservar el factor, porque aquí me va a aparecer un factor, ¿ya vieron? O sea, esto va a ser igual a fíjense, va a ser igual a un xk menos 1, xk menos 1, coma, y aquí va a ser la función en la derivada, ¿no? Valuada en un xk gorro, si quieren pónganle así, ajá, multiplicada por el xk menos el xk menos 1, ¿están de acuerdo? Por el teorema del valor medio. Acuérdense que no estoy, bueno, estoy siendo medio formal, pero no tanto. O sea, no estoy siendo muy formal, ajá, porque la prueba sí es más rigurosa. Ajá, entonces aquí digamos que podríamos sacar un factor por xk menos 1, ¿no? Y esto va a multiplicar al vector de la forma 1, f' xk gorro, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, ya hice más fácil mi expresión, ¿no? Entonces ahora, si sustituyo, por ejemplo, esta la llamo vamos a llamarla azul, ¿no? Entonces, sustituyendo en azul, ¿no? Lo que tendría es que ahora voy a tener una suma desde que k es igual con 1 hasta n de la norma de xk menos 1 por 1, f' de xk, ¿no? Así. Pero, pues bueno, este es un valor, sale con valor absoluto de la norma, pero pues es positivo, entonces esto es xk menos 1. Déjenme pensar cómo lo voy a poner. Pensar cómo lo voy a poner. Ya, pues ya. Perdón. Así no me conviene ponerlo. Entonces esto sería como que la suma desde que k es igual con 1 hasta n de la norma de 1, f' de xk, ¿no? Aquí un k gorro. De hecho hay muchos, hay k gorros, ¿no? Exactamente. Por xk menos 1 que sale de la norma. Ajá. Ahora, ya que hicimos este paso, ¿cuánto vale esto? La norma de esto. Pues esta norma, de hecho, sí la saben calcular ustedes, ¿no? De hecho, no sé por qué se parece a ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho esto lo podemos poner como la suma desde que k es igual con 1 hasta n de la raíz de 1 más f' al cuadrado del xk gorro, ¿no? ¿Sale? Por el xk menos el xk menos 1. ¿Todos me siguieron hasta aquí?
Ahora, ya vimos, ¿no? Que si la función es bonita, o sea, que si hacemos estas particiones, ¿no? Así de esta manera, tratamos de aproximar la longitud de arco y la función es bonita y cumple al menos teorema de valor medio o algo así, entonces esa aproximación da esta suma, ¿no? Y esta suma sí ya se parece un poquito a la fórmula, ¿no? ¿Están de acuerdo? Fíjense, si la derivada de esta función, como que siento que estoy haciendo la demostración, pero bueno, ya no importa. Si la derivada de esta función fuera continua, entonces esta función es continua y entonces esta función completa es integrable, ¿no? O sea, me estoy pensando en la función raíz de 1 más f de x, ¿no? Así. Esta función, o en el cuadrado de la derivada, ¿no? Esta función sería una función que es continua y por lo tanto integrable, ¿no? Entonces, acuérdense que, de hecho, déjenlo en continua. Ajá. ¿Se acuerdan que nosotros demostramos que si la función es continua, entonces el límite de la suma de Riemann converge a la integral? ¿Y qué me faltó de demostrar aquí? No sé, como que me llevo la impresión de que sí lo probamos, pero bueno, a ver, entonces aquí sería el límite cuando n tiene, yo solo quiero darle intuición, cuando n tiene infinito de la suma desde que k es igual con 1 hasta n, de la raíz de 1 más f' de x k gorro, ajá, esto por xk menos xk menos 1, esto debería de ser, ¿están de acuerdo? La integral de a hasta b de la raíz de 1 más f' cuadrada de x, diferencial de x, ¿no? Ah, bueno, es que aquí la puse con otra notación, pero sí. ¿Cómo ven? Dulce, ¿estás ahí? Sí, prof. ¿Cómo lo ves? Ay, la verdad es que no lo entendí mucho porque tuve problemas de internet. Entonces, no sé si podría como así repasarlo rápido. Sí. Siento así como... Sí, yo también me quedo con esa impresión, Javier. Creo que sí hicimos la prueba, ¿no? Chale. Es que creo que este caso en particular es más fácil. Lo que pasa es que nosotros vamos a demostrar una longitud de arco, pero de curva, pero más complicada, ajá, para cualquier función así en general. Pero esta en particular de cálculo, o sea, aquí estamos pensando en la función x como f de x. Este, sí, porque acuérdate que pues, si es de clase C1, o sea, aquí lo que estoy ocupando, si no están, ocupé dos cosas. Primero, el teorema de valor medio para decir que la puedo aproximar así, entonces tengo que saber que es continua y que existen sus derivadas. Ajá. Y aquí, porque aquí estoy, para que me quede este límite, acuérdense que la función que está dentro tiene que ser continua. Ajá. Entonces estoy asumiendo que esta función, la función raíz de 1 más f' de x elevada al cuadrado, es una función continua, para que este límite sí me dé la integral. ¿Sí se acuerdan? Pero eso lo vimos, ajá, cuando eso lo vimos, ya no me acuerdo cuándo. Pero para que esto pase, necesito además que la derivada es una función continua. Entonces sí estoy ocupando que la función es de clase C1 para poder llegar a esta fórmula. Lo impresionante es que
Nada más le estaba dando la intuición, pero sí llegamos, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, lo primero que hice fue, tengo mi curva, ahí está, ¿no? Entonces lo que hago es tomar una partición. Y ya que tomo mi partición, entonces, en vez de calcular las curvas, porque yo no sé calcular estas longitudes, calculo el valor, o sea, esta línea, ¿no? Saco mi regla y mido cuánto mide esa línea, ¿no? En cada uno de los segmentos que unen estas curvas. Ajá. ¿Y eso cómo le hago? Pues con la norma de esto, ¿no? Con la norma de xk menos f de xk menos xk. Según geometría analítica, sería calcular cada una de estas normas y las sumo todas. Si tomara n puntos, entonces sería calcular estas n normas, ¿no? Y sumarlas todas. Pero esta queda un poquito difícil, entonces nos vamos a ver cómo es la expresión xk menos f de xk menos xk menos 1 como f de xk. Hago la suma de vectores que me queda aquí y después le aplico valor medio a esta parte que está aquí, a esto. A esto le aplico valor medio, ¿no? Al intervalo xk menos 1 como xk. Entonces, cuando aplico valor medio, puedo despejar esta parte y me queda el punto de la función allá adentro, ¿no? Por el xk menos el xk menos 1. Y entonces ya factorizo este y me queda que puedo expresar ese vector como xk menos 1 como 1, f' de xk gorro para algún xk gorro que viva dentro del intervalo xk menos 1. Y entonces esta suma la puedo sustituir este vector, en vez de ponerlo otro, pongo este vector, y de aquí simplemente acomodo, no saco el xk menos el xk menos 1 de la norma porque es un número real, sale con valor absoluto, pero pues es positivo, entonces sale normal, y entonces realmente, y aquí esta norma ustedes la saben calcular, no simplemente es la raíz de los cuadrados de los componentes, ¿no? Que es lo que estoy poniendo acá. Y entonces esta suma en realidad es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada en los xk gorros por los xk menos xk menos 1. ¿De acuerdo? Pero esto en realidad es la suma de Riemann, ¿no? De la función raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado, ¿no? Es una suma de Riemann de esas funciones, ¿sale? Entonces, dado que la función es de clase C1, pues la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado, eso también es una función continua, ¿no? Por lo tanto, esta función es integrable y de hecho el límite de estas sumas de Riemann es la integral de esto, ¿no? Entonces estoy llegando a que pues la longitud de curva realmente sí es eso, ¿no? Como ven, ya quedó un poco más claro. Estoy pensando si ya lo demostramos o no lo demostramos. Formalmente tendríamos que demostrar que el supremo de las normas de esas madres es la integral, ¿no? Pues fíjate que nada más nos faltaría demostrar que si haces un refinamiento, casi casi, que es la prueba. Nada nos faltaría demostrar que si haces un refinamiento de la partición, sube el valor de la longitud de curva, ¿eh? Y si hacemos eso, prácticamente ya demostramos que el supremo es la integral, ¿no? Entonces, casi, casi, Francisco. De hecho, sí, creo que ya lo probamos, ¿no? Pero, o sea, casi, casi que sí, ya lo demostré. Pero digamos que cuando se prueba la longitud de arco, este, se prueba para un caso más general, ¿vale? Pero bueno, ya ni modo, ¿no? Ya nada más quería dar la intuición, pero creo que nos pasamos un poquito de... Sí, si son lo suficientemente suspicaces, pues sí me dirían, no, pues prof, ya la probó, ¿qué no está? No nos debe nada, pero bueno, este, pero no es necesario ahorita que se queden con la prueba, simplemente que entiendan esta fórmula y de dónde salió, ¿no?
Creo que se entiende perfectamente. Entonces, bueno, vamos a crear otra clase, aunque ahorita estoy encimando un poquito las clases, pero no tiene mayor importancia. A ver, déjenme poner. Ya que quedó chida la intuición. Bueno, si tienen dudas de la intuición, pues díganme, ¿no? Según yo ya quedó, pero vamos a la parte más padre, que es la parte de ejemplos. Ajá. Entonces, la parte de ejemplos, por ejemplo, que digo que ya es un poquito más padre, es calcule la longitud de curva de, por ejemplo, f de x igual a pues, una función la que x cuarta más 3 sobre 6x, ¿no? En el intervalo 1,3, ¿no? Digo, no tengo idea cómo es esta función, pero pues, si uno quiere podría agarrar y graficarla sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, si tenemos problemas que son como de este estilo, pues son muy sencillos de resolver porque pues, esta función, véanla, ¿no? O sea, esta función de clase C1, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando uno en ingeniería quiere demostrar, o sea, calcular este tipo de curvas, pues casi siempre las curvas que tiene son bonitas, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que no hay ningún tema. Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular la derivada, ¿no? Entonces, digo, ya esta es la parte del principio, pues era más interesante. Esta parte, pues ya es como más talachas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la derivada de esto, pues es el cuadrado de lo de abajo, ¿no? Por la derivada de lo de arriba, que en este caso sería 4x cúbica, multiplicada por lo de abajo, que sería 6x, menos la derivada de lo de abajo, que sería 6, por lo de arriba, que sería x cuarta más 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Déjenme simplificar un poquito esto de aquí, que sería 24x cuarta menos 6x cuarta menos 18 entre 36x cuadrada. Entonces aquí nos va a quedar 18x cuarta menos 18 entre 36x cuadrada, que se puede simplificar porque aquí puedo sacar un 18 y este va a quedar x cuarta menos 1 entre 18 por 2x cuadrada. Entonces me va a cancelar este. Y al final me va a quedar que la derivada de la función es x cuarta menos 1 sobre 2x cuadrada. ¿Vale? Creo que hice bien las derivadas. Creo que ahorita estoy un poquito más despierto que la vez pasada. Ahora, pues, o sea, lo que vamos a hacer es calcular los elementos de la fórmula, ¿no? Entonces voy a calcular ahora cuánto me da el 1 más la derivada elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora, quiero calcular cuánto me da justo esto, ¿no? Vamos a ponerlo así, porque creo que así es menos confuso, ¿no? Entonces, esto es 1 más el cuadrado de esto, que sería x cuarta menos 1 sobre 2x cuadrada elevado al cuadrado, ¿no? Y vemos cuánto nos queda y lo simplificamos y vamos, ¿no? Entonces esto sería 1 más x cuarta menos 1 elevado al cuadrado entre 4x cuadrada. Cuarta, ¿no? Ok, entonces desarrollando, bueno, nos va a quedar abajo 4x cuarta. Y aquí no sé cuánto va a quedar. A ver, aquí me quedaría 4x cuarta. Desarrollo este cuadrado, me quedaría x octava. Menos 2x cuarta más 1, ¿no? Y entonces esto me da x octava, sería más 2x cuarta, más 1 sobre 4x cuarta. Y hago una factorización aquí muy sencilla. Esto me queda, esto es x cuarta más 1 elevado al cuadrado entre 4x cuarta. ¿Los perdí o sí? Bien. Entonces, pues ya, ¿cómo sería la longitud o sea, la longitud de arco, de curva, vamos a poner
curva, según nuestra fórmula, sería la integral de 1 hasta 3 de la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado. La voy a poner porque quedó horrible. Entonces, a ver, aquí es. Ujú. Más f' de x elevado al cuadrado diferencial de x, ¿no? Entonces, si sustituyo lo que ya obtuve, esto sería la integral de 1 hasta 3 de la raíz cuadrada de x cuarta más 1 al cuadrado sobre 4x cuarta diferencial de x, ¿no? Entonces, aquí me queda más o menos noble porque se me van a cancelar algunas cosas, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar la integral de 1 hasta 3. Se me cancela el cuadrático de arriba, me queda x cuarta más 1 y abajo va a quedar 2x cuadrada diferencial de x, ¿no? Déjenme ver cómo nos conviene hacerla. Pues la separamos en dos integrales, ¿no? Entonces, esto es la integral de 1 hasta 3. Sería de x cuarta sobre 2x cuadrada, diferencial de x, más la integral de 1 hasta 3 de 1 entre 2x diferencial de x, ¿no? Y pues la primera, bueno, simplifico esto, me queda la integral de 1 hasta 3 sería x cuadrada sobre 2 diferencial de x, más 1/2 de la integral de 1 hasta 3 de x a la menos 2 diferencial de x, ¿no? Aquí esta, pues bueno, saco el 1/2 y me queda x cúbica sobre 3 valuado de 1 a 3 más el 1/2 sería x a la menos 1 entre menos 1 valuado de 1 a 3, ¿vale? Y entonces, a ver, esto sería el 1/2, ¿no? Me quedaría 3 por 3, 27 tercios, menos 1/3, y el otro sería más 1/2, eso es 1 entre x, ¿no? Entonces me va a quedar menos 1/3 más 1. Ok, entonces aquí me queda 1/2, sería 26 tercios, y aquí me queda más 1/2 multiplicado por 2 tercios. Bueno, al final ese es 13, me va a quedar 13 tercios aquí, porque ese es 26, es 13 por 2, se me puede cancelar el 2, me queda 13 tercios, más 1/3, me queda el resultado 14 tercios. Según el ejercicio que estoy revisando, si da eso, ¿vale? ¿Cómo ven? Pues este sería el resultado, ¿vale? Si tuvieran un ejercicio como de ese estilo. Ok. ¿Quieren hacer otro del estilo? Ok, vamos a hacer otro. 2. Se calcula la longitud de curva D. Va a ser Y igual al logaritmo natural de 1 menos x cuadrada en x que pertenece al intervalo 0,1 medio. ¿Sale? Entonces, bueno, esa función pues se sigue claramente es de clase C1 y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces,
pues no tiene problema, ¿no? Entonces, pues igual, sería hacer igual a tal hacha, ¿no? O sea, sería calcular la derivada de la función, que en este caso, pues es la derivada del logaritmo, que es 1/1 menos x cuadrada, por la derivada de lo de adentro, que sería menos 2x. Entonces esto nos va a quedar menos 2x entre 1 menos x cuadrado, ¿vale? Y luego sería, pues, hacer lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Calcular quién es el 1 más f' de x, todo esto elevado al cuadrado. Y entonces esto es 1 más, sería menos 2x entre 1 menos x cuadrada y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces vamos desarrollando y a ver si nos queda algo chido. Entonces este sería 1 menos x cuadrada elevado al cuadrado. Así lo voy a dejar. Y arriba me va a quedar 1 menos x cuadrada al cuadrado. Y este sería más 4x cuadrado. Entonces nada más voy a desarrollar la parte de arriba, la de abajo la voy a dejar así a propósito, porque acuérdense que voy a hacer una raíz de esto, ¿no? Entonces si lo dejo así, este 2 se me va a cancelar al momento de hacer las cuentas. Eso nada más es estrategia. Entonces aquí me queda 1 menos 2x cuadrada más x a la cuarta más 4x cuadrada entre 1 menos x cuadrada al cuadrado. Entonces esto de aquí se me va a cancelar, me va a quedar 1 más 2x cuadrada más x cuarta entre 1 menos x cuadrada al cuadrado. Y este de aquí, por suerte, es el 1 más el x cuadrada elevado al cuadrado entre 1 menos x cuadrada elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, la longitud de arco, en este caso, tendría que ser la integral, ¿no? De 0 a 1 medio, ajá, de la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado diferencial de x, ¿no? Que cuando sustituyamos aquí, nos va a quedar la integral de 0 a 1 medio de 1 más x cuadrada entre 1 menos x cuadrada. Bueno, lo voy a poner, este es al cuadrado, este es al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada diferencial de x, ¿no? Entonces, pues bueno, se me van a cancelar los cuadrados y me va a quedar que esto es la integral, ¿no? De 0 a 1 medio de 1 más x cuadrada sobre 1 menos x cuadrada diferencial de x. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a resolverla? Déjenme pensar. Es que tengo que usar fracciones parciales o inventármelas ahorita. A ver, entonces, este, bueno, voy a sacar los coeficientes de la manga, pero digamos que llegamos a esta expresión, ¿no? Luego, esta expresión es la integral de 0 a 1 medio, ajá, de menos 1 más 2 entre 1 menos x cuadrada diferencial de x, ¿no? Si se dan cuenta, cuando suman esto y este tiene el signo menos, déjenme pensar, a ver, ¿qué les quedaría si sumamos esto? O sea, sumen esta parte, ¿no? O sea, esto les quedaría 1 menos x cuadrada, les va a quedar aquí x cuadrada menos 1, más 2. Entonces aquí arriba les queda x cuadrada más 1 entre 1 menos x cuadrada, ¿no? Entonces, digo, siendo muy listos, pues se puede dar cuenta de que esas dos cosas son iguales. Y entonces puedo resolver la integral así. Ajá. Y entonces pues la voy a resolver en dos partes, ¿no? Esta sería la integral de 0 a 1 medio
menos del dx más 2 veces, déjenme pensar si me conviene separar del 2, creo que no. No, no me conviene, entonces este sería simplemente más la integral de 2 entre 1 menos x cuadrada diferencial de x, ¿no? Y esta sería de 0,1. Entonces, si ustedes hacen su sistema de ecuaciones de fracciones parciales, ¿no? Eh, para la segunda, lo que pueden darse cuenta es que esa se va a descomponer como dos integrales, ¿no? Como la integral de ser un medio de 1 entre 1 menos x, ajá, más la integral de ser un medio de 1 entre 1 más x, diferencial de x, ¿sale? O sea, fíjense, o sea, si yo sumo 1 entre 1 menos x más 1 entre 1 más x, esto me queda 1 menos x por 1 más x. Abajo, que de hecho esto es 1 menos x cuadrada. Y cuando hago la suma aquí me queda el 1 más x más el 1 menos x. Entonces me cancelan las x y aquí me quedan 2, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, si lo plantean o sea, lo pueden ver directamente si es que lo ven, o pueden hacer fracciones parciales y llegar a que esos son los coeficientes para que pues, separen esta integral en tres partes. Y entonces ahora sí, esas integrales están relativamente sencillas, ¿no? ¿Cuánto da la integral de aquí? Bueno, la primera es menos x, ¿no? ¿Cuánto vale la segunda? Logaritmo natural de 1 Menos, menos ¿no? x. Logaritmo de 1 menos x, ¿no? Y esta más el logaritmo de 1 más x, ¿no? Y todo esto lo estamos evaluando de 0,1, ¿no? Y esta creo que sí ya no da exacta. Pero ahorita hago alguien de ustedes que me ayude a ver cuánto da eso, ¿no? Déjenme ver. En cero eso se anula todo, ¿no? Porque cuando evaluamos en cero es logaritmo de 1, que es 0, y x es 0, entonces la de 0 no nos importa, ahí todo se hace. Entonces nada más nos interesa la de 1 medio, ¿no? Entonces me queda menos 1 medio, menos logaritmo de 3 medios, no, 1 medio también, más el logaritmo de 3 medios. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien tiene calculadora? El de menos logaritmo natural de 1 medio me da 0.6931. Ya todo, a ver, vamos a ver, Ya a ver si, todo, bueno, me dio más o menos .598. ok, sí, más o menos es lo que da, ¿vale? ¿Vale? Y ese sería el resultado. ¿Cómo ven? ¿Quieren ver algún otro ejemplo? Ok. Entonces, vamos a dar esos son, digamos, ya que les di la definición de longitud de curva, estos son los ejemplos más clásicos que uno puede encontrar, ¿no? O sea, ya que tienes tu formulita, te dan la función y ya nada más es hacer la talacha para ver cuánto dale la longitud de curva, ¿no? Eso es como lo más clásico de la longitud de curva en aplicaciones de la integral, ¿sale? Pero ahorita vamos a ver, como les dije, qué pasa cuando la función no es de clase C1, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí, Dulce? ¿No te sale la cuenta? Ay, bueno, a ver, voy a dar un descanso de 5 minutos
Ujú, y ahorita regresamos. Vean la cuenta, ¿sale? Y si no te da, ahorita lo revisamos, ¿no? Pero lo que realmente vamos a regresar a ver ahorita va a ser un ejemplo más interesante, donde la función es de clase C1, para ver qué es lo que pasa, qué puede pasarnos, ¿no? Cuando queremos calcular la longitud de curva. Ahí está, ya regresamos a grabar. Entonces digamos que eh, vamos a ver este ejemplo de la función sigue de 0,1 a r dada por esta fórmula. Ajá. Entonces ya vimos en algún momento que esta función es continua y su gráfica no me va a salir, pero más o menos se ve como que va dando vueltas. Ajá, se va replegando, se va replegando, se va replegando y se va replegando cada vez más al origen, ¿no? Y tiene una especie de simetría, o sea que más o menos del otro lado se ve igual y se va replegando y se va replegando y se va replegando aquí, ¿no? Pero la manera en la que se va replegando aquí es como muchas veces, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería su longitud de arco aquí o de curva? O sea, ¿ustedes cuánto creen que sea su longitud de curva? Ni idea. Ok, está bien. Sí, digamos que en este caso la función pues sí es un poquito, ¿cómo se puede decir? Eh, pues más complicada que las que hayamos estado manejando, ¿no? Vamos a regresar un poquito al apunte pasado, ¿no? Si nos vamos al apunte pasado, acuérdense que lo que hacíamos era como la norma de estos xk, f de x, ¿no? Déjenme ver si ahí no tengo yo algún problema, porque me parece que sí. Ay, híjole, a lo mejor no nos va a salir, ¿no? Sí, porque la que tengo que calcular es la norma. Ujú. Calculamos directamente así. Pero debería ser lo mismo, ¿no creen? Lo que pasa es que aquí mi función yo la estoy considerando como un... Del intervalo sería, por ejemplo, hablar de esta función en el intervalo menos 1, 1, por ejemplo. ¿Cuál sería su longitud de curva? O del 0, 1, porque estamos pensando, ajá, estamos pensando la definida de 0, 1. De hecho, yo la defini, o sea, tiene definición en todos lados, ¿no? O sea, esta es como la gráfica de la función en todos lados. Pero ¿cuánto sería su longitud de curva si nos restringiéramos simplemente al 0,1, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, como que suena interesante, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a tratar de averiguarlo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, vamos a tratar de averiguar cuánto nos da esta longitud de curva, ¿no?
¿Sale? Entonces, según lo que nosotros, a ver, según nosotros, ¿no? Bueno, antes de decir eso, vamos a tomar una partición muy particular. Entonces, este, digo, tratemos de calcularla, ¿no? Pregunta, ¿esta función es de clase C1 o no? O sea, porque si es de clase C1, pues aplico mi fórmula, ¿no? Y no tengo que hacer el loco de decir algo, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo? Pues vamos a ver. ¿Por qué no calculamos su derivada en cero? ¿Qué les parece? A ver, la derivada en cero de esta cosa, según la definición, es el límite cuando h tiende a cero, sería de f de 0 más h, entonces me queda f de h menos f de 0 entre h, ¿no? ¿Están de acuerdo? Según la definición. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de h, pero f de 0, acuérdense que en este caso es 0, entonces no aplica, ¿no? Entonces me queda f de h sobre h. Ajá. Que si sustituyo quién es f de h, como h estoy pensando que es un valor diferente de 0, pues f de h es t coseno de pi sobre 2t, ¿no? Entonces aquí me queda t h coseno. Ah, bueno, tengo que poner todo el límite, ¿no? Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De h, haciendo h coseno de pi sobre 2h, ¿no? Ajá. Y esto sobre h. Entonces me cancela esto y me queda que esto es el límite cuando h tiende a 0 del coseno de pi sobre 2h, ¿no? ¿Cuánto vale este límite, Alfonso? No existe, ¿no? Es muy fácil ver por qué no existe, porque si h tiende a 0, pi entre 2h tiende a infinito, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al coseno cuando te vas a infinito? Bueno, pues va oscilando, ¿no? O sea, porque el coseno va de -1 a 1, y entonces para valores muy grandes, pues siempre va a valer -1 y siempre va a valer 1, ¿no? Entonces, va a haber siempre valores muy grandes que están muy alejados, ¿no? Entonces el límite del coseno cuando x tiene infinito, pues no existe. Entonces lo que acabamos de ver, de hecho, es que la función no es derivable en cero, ¿no? Eso es lo que acabamos de decir, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces esta es una función que no es de clase C1. O sea, sigma no es de clase C1. Y por lo tanto, si yo quisiera calcularle la longitud de curva, podría aplicar mi fórmula, pero probablemente podría llegar a algo raro, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, eh, aplicamos la fórmula a ver qué pasa. O sea, aquí la cosa es, si fuéramos ingenieros, pues lo que haríamos sería aplicar la fórmula, ¿están de acuerdo? Pero como en un curso formal, pues nosotros intentaríamos decir, bueno,
Si es de clase C1, pues ya vi que no tengo temas, ¿no? Pero si no es de clase C1, entonces como que me queda la duda de si aplicar la fórmula o no aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, riguristamente o matemáticamente lo que uno haría sería decir, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos a hacer, si no puedo aplicar la fórmula, pues ¿por qué no hacemos la aproximación como la hicimos al principio, ¿no? Que sería como una buena idea. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Si les suena una buena idea tratar de hacer de la manera de la definición, a ver si podemos llegar a algo. Obviamente tomándonos cosas inteligentes, ¿no? O sea, tomemos tomemos la siguiente partición, ¿no? Sí, porque si nos tomamos una partición arbitraria está muy cañón, ¿no? O sea, como que de alguna manera sí necesitamos evaluar los puntos, ¿no? Entonces va a ser pi. Voy a usar notación de T's en este caso. Entonces este es T0, T1, hasta T a la 2n. Ajá. Y voy a aquí establecer quiénes van a ser mis puntos. T0 va a ser 0. Ajá. T1 va a ser 1 entre 2n. De hecho, aquí voy a tomar sea n o cualquier número natural y para cualquiera va a funcionar mi partición, ¿no? Entonces, T2 va a ser el número 1 entre 2n menos 1. Ajá. Y así me voy a seguir hasta llegar al T, o sea, 2n menos 2, que va a ser un tercio. Ajá. Luego el T2n menos 1, que va a ser el 1 medio. Y al final que me va a quedar el T a la 2n igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Es una elección de puntos un poquito, ¿cómo se puede decir? Mañosa, ¿no? Pero a final de cuentas es una elección de puntos. ¿Sale? Ahora, lo que sí sabemos, ¿no? Es que esta partición divide al 0,1 en 2n subintervalos, ¿no? Esta partición que acabo de escoger. Ok. Y ahora lo que voy a tratar de hacer es, ¿están de acuerdo? Fíjense, aquí hay varias cosas que son importantes, ¿no? Cuando sí existe la longitud de curva, ¿no? Si yo me tomo una partición, ¿no? Y la refino, lo que debe de pasar es que ¿qué le pasa a la partición? Aumenta su tamaño, ¿no? O sea, aumenta la longitud de curva, ¿no? Que eso es lo que uno esperaría. O sea, si yo me tomo 3 puntos, o sea, aquí el objetivo es como ver, a ver, me voy a tomar unas ciertas particiones muy particulares y voy a ver como cuánto me va a dar su longitud de curva para darme una idea de cuánto podría ser la longitud de curva en este caso, ¿no? Si yo me tomo, aunque aquí lo importante, por ejemplo, es que no estoy haciendo que la norma de la partición tienda a cero, ¿no? Pero sí me estoy tomando ya cierta cantidad de puntos y si yo me tomara, o sea, si yo estoy pensando en las particiones que son como más finas, esas sí deberían de tender su norma de la partición a cero y deberían como de acercarse hacia algún valor, ¿no? Entonces, aunque tal vez estas particiones que me estoy tomando son particiones muy particulares, a lo mejor me van a servir para ver qué tanta longitud de curva estoy acumulando, ¿vale? Entonces, ese es un poquito el objetivo de plantear esto de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, o sea, me estoy fijando en unas particiones muy particulares para ver qué tanta longitud de curva estoy acumulando. Eso es lo que estoy tratando de ver, ¿no?
Ahora, según lo que nosotros habíamos planteado, ¿no? En la clase pasada, matemáticamente esto, sin que se valga, aquí no se vale, aquí se vale el teorema de valor medio, o quién sabe. Pues quién sabe, ¿no? Porque no sabemos que la función sea de clase C1. Ajá. Entonces, lo que sí sabemos es que se vale esto, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de descifrar de alguna manera, ¿no? Entonces, si estamos bajo la hipótesis de que se vale esto, me tendría que fijar en la suma, desde que k es igual con 1 hasta n, de la norma del tk, f de tk, menos tk menos 1, f de tk menos 1. Ajá, así. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que a lo mejor nos tendríamos que fijar dado esta partición que tenemos. De hecho, la función en este caso le pusimos que se llamaba sigma, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a tratar de desenmarañar, a ver si de alguna manera podemos llegar a algo de esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok. Pues a ver a qué podemos llegar, ¿no? Al final. Me preocupo un poco aquí, pero... Ok, entonces, pues vamos a ver. No nos queda de otra. Entonces, según esto sería la suma desde que k es igual con 1 hasta n, de la raíz cuadrada sería, sería tk menos tk menos 1, ¿no? Esto elevado al cuadrado, más el cuadrado de... O déjenme ver si me puedo evitar algo de esto. Ajá. A final de cuentas, lo que quiero ver es que está acumulando mucho, ¿no? Porque si no me van a quedar cuentas horribles. Ajá. Que es lo que no quiero que pase. Entonces, déjenme pensar tantito. A ver, ¿se vale esto sí o no? Esto es mayor o igual al valor absoluto de sigma en tk menos sigma en tk menos 1. ¿Cómo ven? ¿Por Cauchy-Schwarz? O ya estaba manchando demasiado. A ver, díganme. ¿Eso último que puse es claro? Dulce. O sea, fíjense, voy a poner, aquí están de acuerdo que esta es la norma del vector tk menos 1, sigma en tk menos sigma en tk menos 1, ¿no? Que este es el vector, ¿no? Al que le estoy sacando yo la norma, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ustedes tienen la norma, por ejemplo, de x, y, lo que estoy diciendo es que esto es mayor o igual al valor absoluto de cualquiera de las componentes, ¿no? Porque esta de aquí, esta es la raíz de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces, este es mayor o igual simplemente a esta, ¿no? Porque aquí esta raíz cuadrada es más grande porque es creciente y ¿cómo se puede decir? Mm, estoy agregando un y cuadrada que suma algo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esto es el valor absoluto de x. Entonces, de hecho, la norma siempre es más grande que el valor absoluto de sus componentes, que es lo que quise decir, ¿no? ¿Sí todos? Ese es un ejercicio de tarea de cálculo 3, pero muy elemental, ¿no? O de geometría 1, ¿no? Depende de sus profesores. Ahora, este de aquí, digamos que me voy a fijar nada más en estos, porque, bueno, aquí me faltó suma, ¿no?
A ver, aquí. Ajá, porque si no, como que, bueno, lo podemos pensar así, pero lo más correcto es poner la suma desde que k es igual con 1 hasta n de esto. Perfecto. O sea, simplemente lo que me interesa es cómo, o sea, no me estoy tomando particiones muy finas necesariamente, ¿no? Me estoy tomando, un cierto tipo de particiones para ver cuánto estoy acumulando, ¿no? Y ahora si yo quisiera hacer la cuenta con la norma completa, se me va a complicar mucho porque tengo raíz de quién sabe qué, y realmente tampoco me importa toda la raíz, solamente me importa una parte, ajá, para ver cuánto está acumulando esa. O sea, lo que estamos haciendo es ver particiones muy particulares para ver una parte de la longitud de curva, cuánto me está acumulando, ajá. Así es como lo podríamos pensar de alguna manera, ¿no? Entonces ahora me voy a concentrar, este... pero acuérdense que mi suma no llegaba hasta n, ¿verdad? Aquí estoy haciendo algo raro. ¿Qué no me dicen? A ver, mi partición tenía 12 n elementos, ¿no? Voy a reindexar, permítanme aquí hacer un acomodo. La voy a empezar desde 0, ujú, para terminarla en el 2n-1. O sea, a ver, lo voy a hacer por pasos, porque si no, ahí puede ser que que pase algo raro, ¿no? O sea, son 2n, entonces tendría que ser así. ¿Están de acuerdo? Ahora, la voy a reindexar, la voy a hacer por pasos, porque si no, esto se va a volver. O sea, aquí tengo mi suma desde que k es igual con 1 hasta 2n de sigma en tk menos sigma en tk menos 1. Y aquí, perdonen, aquí, acuérdense que nuestra partición no eran n, eran 2n, por eso le cambié el índice, ¿no? Y ahora, para comodidad mía nada más, la voy a reindexar, ¿no? Entonces, esta la voy a poner como la suma desde que k es igual a 0 hasta 2n menos 1 de sigma de tk más 1, ajá, menos sigma en tk, ¿sale? Digo, espero que eso no les cause mayor ruido, simplemente la moví, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí me voy a fijar y esto me va a dar, por ejemplo, me va a dar 1 entre 2n por el coseno de pi, ajá, entre 2 por 1 entre 2n. O sea, lo que voy a hacer es escribir explícitamente cómo me van quedando cada una de los elementos de la partición, ¿sale? Aquí, por ejemplo, me estoy fijando cuando el tk más 1 es, o sea, me estoy fijando aquí en el T2n, ¿no? O mejor ¿quieren que ponga más pasos aquí? ¿Ponemos la expansión de la suma aquí o si me van siguiendo con lo que estoy haciendo aquí? Entonces, esto en realidad, ¿no? Si nosotros digamos, lo ponemos, o sea, lo ponemos ya en términos de quiénes son los TKs, ¿no? Esto de aquí en realidad me va a quedar el valor absoluto de sigma de 1 entre 2n, ajá, menos sigma de 0. ¿Están de acuerdo? Cuando agarre el primero. ¿Por qué? Porque acuérdense que el aquí estaría evaluando en T1, ¿no? El T1, acuérdense que es 1 entre 2n. Entonces aquí ya estoy traduciendo quién es el primero, ¿no? Más el siguiente tendría que ser, sí estamos subiendo un poquito el nivel, pero no tanto. Entonces aquí sería más em, sigma, cosa que no hicimos casi en el curso porque no tuvimos mucho tiempo. Ajá. Menos sigma de 1 entre 2n. Ajá. O sea, casi nos quedábamos en lo que nos quedamos ahorita, ¿no? O sea, veíamos como la definición, la intuición, ¿no?
y algunos ejemplos muy sencillos, pero casi nunca nos deteníamos como a ver algún ejemplo más importante, ¿no? Que es lo que sí estamos haciendo ahorita. Entonces aquí, si me sigo, al final me va a quedar sigma 1 menos sigma 1/2, ¿no? Que fíjense que aquí esta parte, por ejemplo, aquí este es el término T2 menos T1, ¿no? Que es el T2 es el 1 entre 2n menos 1 y el T1 es 1 entre 2n. Entonces, digo, tal vez este paso, ¿cómo puedo decirles? Ayuda a que la ponga, ¿no? Para que ya se vea, porque ahí estaba haciendo 2 pasos en uno, y ya ahora sí voy a poner lo que estaba poniendo. El sigma de 0, ¿cuánto es? Acuérdense, puse 0, ¿no? Entonces, el primer término, de hecho, solamente va a tener una componente que va a ser el 1 entre 2n por el coseno, ajá, de pi entre 2 por 1 entre 2n, y este me va a quedar en barras de valor absoluto, ¿no? Es el primer término, que sería, o sea, este se me cancela y solo estoy escribiendo la evaluación de sigma en 1 entre 2n, ¿no? Más, sería, pues, esta diferencia va a ser, fíjense, va a ser 1 entre 2n menos 1 por el coseno de pi entre 2 por 1 entre 2n menos 1 menos 1 sobre 2n por el coseno. Imagínense si les metíamos la raíz cuadrada, ¿no? O sea, por eso me quité toda esa parte, ¿no? Entonces este es pi por 2 por 1 sobre 2n, ¿no? Y todo esto en valor absoluto, ¿no? Que sería como la segunda entrada de la expansión, ¿no? Más, y aquí les van a quedar, si se dan cuenta, o sea, los que siguen, van a ser diferencias así, ¿no? De cosenos. Ajá. Sería la diferencia ahora entre 1 entre 2n menos 2 y 1 entre 2n menos 1, ¿no? Entonces, lo de en medio así les va a quedar, ¿no? Para que al final, si ustedes siguen esta suma expansiva, ¿no? El último término les va a quedar 1 coseno de pi sobre 2 por 1, ajá, menos 1/2, ajá, del coseno de pi entre 2 por 1/2. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Perfecto. O sea, es una expansión. ¿Por qué me estoy tomando la partición como me la tomé? Ahorita van a ver, porque si no la tomamos así se van a cansar. Tiene que ver con los valores de pi. O sea, me los estoy tomando justamente en donde pi, le va a pasar algo, ¿no? O sea, se va a anular o se me va a ir o... Ajá, justamente por eso es ese tipo de partición, ¿no? Entonces ahora, lo que voy a hacer es simplemente hacer las cuentitas de lo de adentro, ¿no? O sea, de esto para que me quede más bonito, ¿no? Porque aquí como que queda como medio feo. Entonces nada más los voy a acomodar para que se vea como en dónde se está evaluando el coseno, ¿no? Nada más. Entonces, casi voy a escribir lo mismo. Entonces esto va a ser valor absoluto de 1 sobre 2n. Y aquí me va a quedar, se me va a cancelar y me va a quedar coseno de npi, ¿no? ¿Sale? Se me cancela el 1/2, me queda como 1 entre n, me queda coseno de npi, ¿no? Más 1 sobre 2n menos 1 por el coseno. Y en este caso me va a quedar coseno evaluado en 2n menos 1 sobre 2, ajá, por pi, menos 1 sobre 2n. O sea, nada más estoy resolviendo esto, ajá, las partes de adentro del coseno. Y me va a quedar coseno de npi también, ajá, más, y esta parte de aquí me va a quedar, déjenme ver,
será necesario poner un poquito más. A ver, déjame ver. Vamos a poner un poquito más de términos, a lo mejor en esta parte para que se vea. O sea, aquí, por ejemplo, lo único que hice fue poner estos dos, ¿no? Pero voy a poner uno más, para que se entienda mejor qué es lo que está pasando. Nada más uno más. Ujú. Entonces, por ejemplo, si ponemos otros términos, por ejemplo, el siguiente término, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría, nada, voy a poner uno más. Entonces, el siguiente término nos quedaría 1 entre 2n menos 2 por el coseno, ajá, de 2n menos 2 entre 2 multiplicado por pi, ajá, menos 1 entre 2n menos 1 por el coseno de... Es que aquí como se cancela no se ve. Entonces lo que quiero es que se vea que hay como una especie de... Este es 2n menos 1 sobre 2. Ajá. O sea, ¿cuál es la forma que tiene la evaluación del coseno aquí, no? Que a lo mejor si hago uno solo, no se ve. Entonces este es el coseno. Y aquí me va a quedar coseno de todo esto. Ajá. 2n pi y ya, ¿no? Todo esto en barras de valor absoluto. Y entonces, por ejemplo, cuando ya escribo el segundo término, se ve como estos términos, cómo van variando, ¿no? O sea, como este es 2n menos 2. Esto, por ejemplo, el que sigue sería 1 entre 2n menos 3 por coseno de 2n menos 2 menos 3 sobre 2, ¿no? Por pi menos el otro, ¿no? Que a lo mejor en este, como se me está cancelando el aquí es 2n sobre 2, ¿no? Por eso se me está cancelando y solo me queda el n. No se ve tan claro cómo es la forma de que van saliendo cada uno de los términos de la suma. Entonces, por eso hacemos una más, nada más, ¿no? Y en la final, ¿qué nos va a quedar? En la final, ¿están de acuerdo que nos va a quedar, la final? Pues la final se ve aquí es coseno de pi medios, ¿no? ¿Cuánto vale el coseno de pi medios? Cero, ¿no? ¿Seguro? Sí. Sí, porque es coseno de 90, ¿no? Se me va a ir ese, ¿verdad? Y el otro, por eso los puse. Ok. ¿Y cuánto vale el coseno el coseno de pi? Menos 1. Entonces el último término me va a quedar un medio, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Pero déjenme pensar porque, o sea, está bien lo que pusimos correctamente, pero no sé si eso es lo que nos conviene. ¿De acuerdo? No, vamos a tener que poner, es que fíjense, esto está bien y no tengo ningún, o sea, hasta aquí vamos bien. El problema va a ser hacer el paso que sigue, porque en el paso que sigue, lo que vamos a hacer es agrupar por parejitas. Vamos a agrupar este de aquí, que ya tiene su parejita, y ahorita vamos a decir que show. Y este lo vamos a agrupar con el que le sigue, y a este, o sea, si yo me muevo uno hacia la izquierda, también me va a dar un medio. Ajá. Entonces, estos van a resultar dar un valor y luego los siguientes dos van a resultar dar un valor y luego estos dos siguientes van a resultar dar un valor. Por eso la importancia de tomar una cantidad par en la partición. Ajá. Entonces, si no, voy a tener, o sea, esto está bien, pero voy a tener que desarrollar el que le sigue acá y voy a tener que desarrollar el que le sigue acá a la izquierda. Ajá, para que nos quede, porque si no, no nos va a quedar. ¿De acuerdo? Este, y entonces,
Pues aquí le vamos a dejar, digo, hasta, como les menciono, hasta esta parte vamos bien en el ejemplo, pero todavía hay que trabajarlo bastante, ¿no? Entonces aquí lo vamos a dejar, la siguiente clase lo seguimos trabajando, ¿vale? Entonces, déjame quito este de aquí, quité lo que no quería. A ver.